Vale, bienvenidos todos a la Fundación. Gracias por venir a esta conversación el día de hoy. Una conversación que se enmarca dentro del año de la capitalidad de la arquitectura. Todos sabemos que este es el año de Barcelona, capital mundial. Y dentro del programa, la Fundación ha querido ser partícipe con este tipo de conversaciones en relación a temas que son bastante transversales, ¿no? No solo que tocan el mundo de la arquitectura, sino que también tocan el mundo de la salud y otros temas que vienen más adelante durante el año de la capitalidad. Hoy, en particular, tenemos una conversación bastante interesante que va en relación a la exposición Design Space of Care, la cual habla sobre el tema de la arquitectura de la cura, cómo los espacios que diseñamos los arquitectos o cómo los espacios que habitamos normalmente en la vida diaria pueden influir en nuestra salud, ¿no? Bajo esa perspectiva, esta exposición cuenta la historia de estudiantes de Yale que trabajaron en conjunto con Benedetta en crear y en diseñar un nuevo Smaggy Center, un nuevo tipo de centro cálida, no ahora en São Paulo, sino en el Hospital Vall d'Hebron. Entonces, claro, en torno a este tema de la arquitectura de la cura y de esta exposición, tenemos varias cápsulas, varias conversaciones en torno al tema de cómo la arquitectura puede mejorar el aspecto sanitario. Hoy el tema es la humanización hospitalaria y tenemos a diferentes profesionales, tanto del Centro Cálida, que es el Joan Reventós, el director, como también del Hospital Vall d'Hebron. Tenemos a María Ángels, que es del mundo del... se me olvidó tu nombre. De enfermería, a Víctor Gassó, que es subdirector de obras del Hospital Vall d'Hebron, y a la Julia Aren, la responsable de marketing. El día de hoy la idea es poder conversar y debatir en torno a cómo es la percepción no solo del arquitecto, sino de las personas que habitan y están todo el día de alguna forma trabajando o como pacientes dentro de un hospital, cómo perciben el entorno hospitalario y cómo ellos desde su práctica pueden dar una opinión de cómo afecta tanto a los pacientes como a la percepción misma del trabajador, cómo el espacio influye en la salud de las personas, ¿ok? Para eso le damos la palabra primero a Benedetta. Pregunta, por ejemplo, para ti como arquitecta y para empezar el diálogo, ¿desde cuándo tú te diste cuenta que es súper importante o que es un layer dentro del mundo del diseño, que es súper importante el tema del espacio y cómo el espacio tiene que estar cuidado para que la persona se sienta cómoda y eso pueda mejorar no solo su salud, sino también su alma, ¿no? Que es lo que habla un poco el Centro Cálida? Bueno, Cristian, gracias y gracias a todos que estáis aquí, porque realmente es como un sueño hecho realidad, porque con Cristian hemos estado pensando, sería muy bonito realmente hacer como un debate alrededor de todo el tema que hemos vivido a través de la suerte de dibujar un centro cálida. Porque ha sido, yo siempre lo explico, ¿no?, en las conferencias, que para nosotros ha sido un aprendizaje. Hacer un centro cálida no es solo hacer un edificio, pero darte cuenta de que esto es como un concepto que empodera al arquitecto. Te hace entender que nuestro trabajo no es un trabajo que a veces tú sientes como un poco frívolo, que te interesa, la parte de belleza de la arquitectura. Pues en estos centros es justamente la belleza lo que puede dar algún reflejo en la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que realmente lo que hemos aprendido aquí, poder hacer una arquitectura que se ocupa como del alma de las personas. Primera pregunta, parlem català o parlem castellà? El que tu diguis. Tothom parleu català? Bueno, vamos haciendo un poco, porque ahora miro que también aquí tenemos gente de Brasil y de varios lugares, o sea, vamos mezclando, ¿de acuerdo? He interrumpido, sí, he interrumpido para eso. Entonces, creo que este tema de vivir cálida como proyecto ha sido muy impactante para nosotros y para nuestra manera de trabajar. Ahora yo creo que, bueno, aquí está Joan, que ha trabajado muchos años en el Cálida y están muchos del estudio. Ahora estamos como mucho más atentos a los materiales, al impacto que los materiales pueden hacer, no solo a nivel de globo o digamos, de sostenibilidad general, pero en la sostenibilidad de la misma persona, cómo se siente la gente en relación con determinados materiales
o una determinada manera de componer los materiales. Entonces, pues esto estamos intentando ponerlo en otros proyectos. Siempre pensamos que, digamos, cómo se ha puesto atención en el Cálida como un lugar donde estar bien. Si un día tendremos que dibujar un hospital, por ejemplo, tendremos que intentar poner este concepto allí también, ¿no? O si hacemos una estación de metros, lo mismo, ¿no? Intentar que como los lugares que diseñamos todos sean lugares que te dan esta posibilidad de sentirte a gusto. Entonces, pues esto es desde el punto de vista de los arquitectos, pero hoy tenemos aquí un público para nosotros muy especial, porque sois todas personas que tenéis otro mundo alrededor, ¿no? ¿no? Este mundo que tenemos nosotros de dibujar, hacer collages, imaginar. Tenéis un mundo, bueno, María Ángeles, tú te ocupas de la parte humana, pero dentro de los hospitales, o sea que tú tienes que ver con pacientes. Y Víctor, tú tienes, bueno, la parte también de obras, ¿no? Estás pero con obras de hospitales, o sea que tú sabes lo que es imposible, lo que es posible, lo que son las limitaciones de hacer un proyecto. Y bueno, Julia, tú estás con temas de responsabilidad, o sea, ¿qué es tu tema en particular dentro del hospital? Yo soy en el departamento de comunicación en marketing O sea y todas esas ideas las trasladamos en realidad. Fantástico. Y bueno, y Joan, que nos conocemos desde hace tiempo y sabemos tu trabajo increíble con el Centro Cálida, con intentar con los pacientes llegar a ser un lugar que funcione lo mejor posible y hacer más de estos lugares posibles en toda Cataluña. Entonces, pues me encantaría, por ejemplo, empezar a hablar con María Ángeles y preguntarle cuál es su punto de vista cuando en los hospitales tiene que ver con todo el tema como más de humanidad o de bienestar, que no tenga que ver directamente con el mundo médico, pero con otros aspectos. Bueno, yo sí que diría, ¿funciona? ¿O se me oye? Sí que diría que los hospitales siempre lo son centros donde hay mucho estrés, ¿vale? Se hacen diagnósticos, se hacen tratamientos, van personas que se encuentran mal, que están pasando por un mal momento. Entonces, el estrés está inherente en el hospital, ¿vale? Entonces, es muy importante, y estos últimos años yo creo que cada vez se reconoce más y se valora más esto, cuidar el espacio. ¿Por qué? Porque hay evidencia científica y hay artículos que nos dicen que los pacientes, cuando hay un espacio más cómodo, más confortable y se sienten más a gusto, se sienten más como en casa, respetando su intimidad, respetando que puedan traer cosas personales para personalizar, individualizar su espacio, su habitación, pues eso hace que se sientan mejor, que mejore su bienestar emocional, que mejore el proceso de recuperación, ¿vale? Y si no es posible, incluso que mejore su final de vida también, ¿vale? Y eso está claro, eso hay evidencia científica y por eso es muy importante, aunque hay limitaciones, como bien han dicho, ¿no? Pero dentro de estas limitaciones intentar que estos espacios cada vez respondan más a esta necesidad, ¿no? Respondan más a la necesidad de que el paciente, en la medida de lo posible, perciba ese espacio propio como un hogar durante el tiempo que está ingresado, ¿no? Y que se permita cierta intimidad y cierta individualización de ese espacio. Muchos pacientes pues traen fotos, traen dibujos de sus familias, de sus mascotas, ¿no? de dedicatorias, de amigos, que eso se ha visto que les ayuda en el proceso de recuperación y hace que se encuentren mejor, ¿vale? Y que un poco amortiguan o palían todo lo negativo, ¿no? Todo lo que supone pues, el dolor, a veces la falta de descanso, el estrés, ¿no? Todo esto. Yo creo que sí que hay que poner el foco en, dentro de las limitaciones, ir mejorando estos espacios. Bueno, y quizá, Víctor, puedes hablar un poco de todo el tema de cómo se percibe el mundo del espacio físico de un hospital,
Yo te paso el mío, que sea mejor. Y como ves, si entra en el futuro de los hospitales algo de más belleza y humanidad. Sí, hola, buenas tardes. Sí, claro, es así. Lo que pasa es que hay varias percepciones, ¿eh? Nosotros estamos en un hospital que el edificio principal tiene 70 años, lo acaba de cumplir ahora. Entonces tenemos unas limitaciones constructivas muy importantes. Y claro, no podemos hacer en una obra nueva, tú haces desde cero y partes de una idea. Nosotros lo que hacemos es rehabilitación básicamente. Sí es verdad que cuando hacemos pues una área de hospitalización, tocamos estos temas evidentemente. ¿Por qué? Porque la tendencia es esta. Hace unos años tendrías que ver fotografías de cómo era Valle de Hebrón, de cómo era una sala de espera, o de cómo era una habitación, o de cómo era una consulta. La evolución ha sido bestial. Y aún más queremos enfatizar sobre todo estos temas con los pacientes, pero además con los trabajadores. Me refiero, el trabajador, si está en un ambiente satisfactorio, pues rinde mucho más y no hay tantas bajas laborales. ¿Por qué? Porque intentamos enfatizar sobre todo con el tema de la luz, el tema de la sonoridad, el tema del ruido y el tema de la temperatura. Eso como fundamento es muy importante. Y después, claro está, depende del tipo de actuación que queremos hacer. Si queremos hacer una remodelación para neurología, no es lo mismo que hacer una hospitalización infantil. Entonces, hay tanta casuística que son los asistenciales los que de alguna manera enfocan hacia dónde tenemos que ir. Evidentemente, la sensibilidad, esa sensibilidad que quizá hace años que no la teníamos, ahora la enfocamos sobre todo en el paciente, porque, como decía, empíricamente funciona. Y entonces, si funciona, si un paciente, en lugar de estar 5 días hospitalizado, pues está 2, porque el ambiente es mucho más agradable, es un win-win, ganamos todos. No necesitamos tanta asistencia y después que dejamos una cama libre para otra persona. Es evidente que es súper importante, estamos en ello y es lo que nos va a venir en los próximos años, está claro. Benedetta, ¿puedo añadir Hay un concepto que creo que es importante, que tendríamos que resaltar con todo lo que estaba diciendo Víctor y que decía María Ángeles, que es el tema de experiencia de paciente. El paciente, en el momento que entra por la puerta, la persona que entra por la puerta, sea paciente o sea acompañante, va a recibir una serie de inputs solo a entrar, que se van a ir haciendo, ¿no?, pues más fuertes o menores, y que se va a crear una percepción y una configuración mental de lo que le va a pasar, ¿no? Ahora imagínate que eres un niño, te duele la barriga, entras a urgencias y es todo gris, con una luz eléctrica, el edificio que no acaba de aguantarse bien, ¿no? Y tu madre a tu lado que está como tensa, ¿no? No es lo mismo que entrar en un espacio donde es de color verde, hay unos dibujos en la pared, y encima luego el profesional va a ser muy atento y va a estar a tu lado, ¿eh? No digo que no, pero esa sensación en el momento de entrar y lo que te estás recibiendo le va a crear una percepción al niño. Y digo niño porque es muy fácil, pero al adulto le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos que para mí han sido como un punto de inflexión. En el Hospital General, cuando él hablaba que tiene 70 años, la sala de urgencias era, bueno, mejorable. Y la mejoraron a nivel de infraestructuras, una pasada. Y una de las cosas que hicimos, que era una tontería, pero estaba todo muy cerrado, la luz era bastante artificial y pusimos en la pared un vinilo de unos árboles que estabas en el bosque. Porque si no, cuando era un espacio de un cristal que veías la ambulancia como entraba. Además, eran las ambulancias que entraban por urgencias, eran las malas, porque entraba rápido, era a punto de irse, la situación era crítica, ¿no? No tenéis por qué ver esto. Y en cambio veías una parte pues, de un bosque.
Era una tontería, pero que enseguida todos los inputs que recibíamos eran positivos, porque al final estabas, ahora no sé si estabas cambiando ese ambiente, ¿no? Y otra grande que para mí ha sido como el punto de inflexión muy, muy diferente. Yo cuando llegué al hospital, la marca era gris, todo era gris, las paredes eran grises. Hicimos un rebranding entero de la marca, que para mí esto era súper importante, pero aparte de eso vimos que la parte de infantil tenía mucha manga ancha para mejorar y construimos el Hospital de las Culturas. Hicimos un proceso participativo con asistenciales, con pacientes algunos, e hicimos que cada una de las plantas era una cultura diferente. Tenemos la cultura mediterránea, asiática, europea. Entonces tú entras a día de hoy, entras por la parte principal y conoces la cultura mediterránea con unas ilustraciones de, bueno, seguro que lo conocéis, Javier Rollo, que es un ilustrador genial, que nos construyó todas estas ilustraciones. Entras, te está dando la sensación de que estás entrando dentro de Mediterránea y además no solo tiene ilustraciones, sino que muestra... bueno, tiene como datos interesantes que te va diciendo, pues, ¿sabías que el Mediterráneo viven tantas personas, que los barcos sirven para esto? Pero tenemos que encontrar un concepto que sirva para los niños, pero a la vez para los adolescentes, porque no dejemos de lado al paciente adolescente que también se trata, ¿no? Y cada una de estas plantas es una cultura diferente. Bueno, era un motivo más, que puede ser cualquier otro, ¿no?, para humanizar todo ese espacio, porque cuando la gente te pregunta qué es humanizar un espacio, no es solo poner una luz mejor, ¿no?, un espacio mucho más, un suelo de parquet, no es crear esa experiencia de paciente, que es donde quería empezar, donde en el momento de entrar y de salir te vas con otra estructura mental de donde has entrado. Pero además hay otro tema, ¿eh? Sí. T'he interrompit? No, tira. M'encanta que sigui així, Vale, vale. perquè de moderadora soc Vale. El hecho de que el tema de las culturas es un tema brillante, ¿eh? Porque hay muchas plantas, pero también es un tema de percepción. O sea, en un edificio que todas las plantas son casi bien iguales, la gente se pierde. Y es un problema que lo tenemos siempre. Siempre te preguntan, ¿dónde estoy? El hecho de que hayan plantas iguales significa una percepción equivocada para el paciente, para los familiares, para las personas. Entonces, además, si se hace una tematización, como en este caso, pues es perfecto, porque la gente sabe que no sé si está en la planta quinta o en la cuarta, pero está en la zona del Mediterráneo. Y los colores son diferentes y eso es importante. El concepto de escala en un edificio es bestial. O sea, para que tengáis una idea, nosotros tenemos 250.000 metros cuadrados. Eso son 40 campos de fútbol. Pero campos de fútbol del Barça, ¿eh? O sea, 100 metros por 60. Si los queréis colocar uno encima del otro, imaginad, ¿no? Entonces, las distancias es otro de los temas importantes. Humanizar, es lo que decía Julia, no es poner 4 plantas ni cuatro vinilos. Es diseñar con una sensibilidad para el paciente, o familiares, para su bienestar. Y esto es humanizar, es crear espacios, no crear pasillos interminables, porque hay hospitales que tienen unos pasillos que son de 100 metros. Yo los he visto en Madrid, hay hospitales que los han hecho ahora, tienen 100 metros y puerta a puerta. Y esto para el paciente que tiene que hacer una consulta, pues es un inconveniente, clarísimo, porque primero que la percepción es la de estrés, que tú ya me estabas comentando, estrés. Una persona que va al hospital, yo tenía un perro, y cuando teníamos que ir al veterinario, decía, va, que anima al veterinario, y ya empezaba a temblar. Entonces, la gente que va al hospital ya va estresada. No solamente el edificio en sí, el contorno también es importante. Cómo se llega. El Valle de Hebrón, pongo Valle de Hebrón porque es el nuestro, ¿no? Pero Valle de Hebrón no es amable. O sea, tú sales del metro, vienes en coche y te encuentras un mausoleo
y no sabes en qué edificio tienes que ir, es difícil. Eso lo vamos a arreglar con los siguientes proyectos que tenemos en mano. Pero el tema de humanizar es lo que os quiero dejar bien claro. No es poner un parquet, no es poner 4 plantas, no es poner 5 vinilos. Es mucho más complejo, mucho más complicado y sobre todo es un tema de mucha sensibilidad. Para ir a un tema personal, ¿no? Tengo una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuándo y cómo surge en su práctica profesional, la mía, ¿no? La conciencia de que el espacio influye directamente en el cuidado del bienestar, ¿no? Es una pregunta que me ha interpelado, porque en realidad yo no he sido trabajando en Cálida que me he dado cuenta de esa importancia. Me di cuenta precisamente cuando fui a sitios los más deshumanizados que hay en el mundo, que son los campos de refugiados. Yo he trabajado en el ACNUR, he ido a los campos de refugiados de emergencia, de instalación, de consolidación, he podido ver todo el círculo, ¿no? De todo el proceso, ¿no? Lineal que hay en ese proceso. No hay un lugar más deshumanizado que un campo de refugiados, pues son personas que, aunque tratamos, ¿no?, de que sobrevivan lo mejor posible en ese espacio, se les veta sus derechos a ser ciudadanos de allí de donde vienen, etc., ¿no? ¿Y qué es un campo de refugiados? Pues básicamente es un no lugar, ¿no? Y un no lugar es precisamente lo que tenemos que intentar no hacer cuando nos proponemos hacer un espacio para dar cuidado y bienestar a las personas. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque al final, desde un punto de vista, nosotros a una escala muy pequeña, muy pequeña, tratamos de hacer esa apuesta radical, ¿no? Por lugares donde las personas sientan que... ¿Ahora? Vale. Y ahora sí. Ahora parezco un tenor, ¿eh? Bueno, lugares donde las personas sientan que son eso, que son personas, que no son deshumanizadas y que se las trata pues como tales, como seres donde tienen, ¿no?, problemas, dificultades, alegrías, ¿no?, donde las personas sienten ese acompañamiento. Y ahí es donde mi apuesta en su momento para hacer el salto y pasar a una organización como Cálida o como Magis fue precisamente entender que los espacios, los sitios, tienen una importancia capital en la atención, en el cuidado, en proporcionar pues esa sensación de seguridad que permite a una persona, ¿no?, verbalizar sus sensaciones, emociones, sus sentimientos, que a veces es tan importante como que le curen el dolor, ¿no? Porque las dos cosas van, ¿no?, a súper parejas. Y ahí es donde creo que los hospitales tienen un trabajo enorme que hacer, muy complejo, como lo decís, porque un hospital que hace 70 años que existe y que viene de una arquitectura muy determinada, ¿no?, y de un proceso, ¿no?, que se van haciendo construcciones a medida, ¿no?, que van, ¿no?, ostras, apareciendo necesidades, hago una, hago otra, y todo eso no tiene una integridad y es un proceso muy complejo, pero es un proceso absolutamente necesario que hagan todos los hospitales, ¿no?, del país, y que, ¿no?, realmente hay que, ¿no?, apoyarlo y conseguir que se vaya evolucionando y que no paran el tiempo, porque también no paran los cambios y las necesidades, las percepciones de aquellos que son los sujetos de la existencia del hospital, que son las personas. En relación a lo que comentas, bueno, se me oye bien, ¿no? Sí. En relación a lo que comentas, decir que, por supuesto, esto de la despersonalización es un concepto que los pacientes decían. Es que cuando estoy en el hospital es que no me siento tratado como una persona. A veces me siento tratado pues como un hígado, como un pulmón o como un corazón, ¿no? Entonces, lo que ya sabemos es que hay que hacer una atención integral. Hacer una atención integral es tratar lo bio, pero también lo psico y lo social, todo. Entonces, el bienestar emocional de pacientes, de familias y de profesionales es básico. Y el espacio no solo es la habitación, como yo he comentado, sino espacios, o sea, la señalización, que se puedan orientar bien por el hospital y no se sientan perdidos. Espacios de espera, salas de espera. Espacios también, que haya espacios para socializar, porque el aislamiento es un síntoma también muy típico de los pacientes hospitalizados y de sus familias, y sobre todo si son pacientes crónicos que pasan periodos largos, ¿no?, hospitalizados. Entonces, espacios también que puedan
socializar, que puedan recibir visitas, que puedan estar, que puedan jugar, que puedan leer. Todo esto es importantísimo, incluso espacios para el cuidador, donde pueda ducharse, donde pueda comer, donde pueda trabajar con el portátil en un momento dado. O sea, todos esos espacios, no solo la habitación, se han de cuidar. Y también los espacios de trabajo, porque si no aparece, como ha dicho Víctor, temas como el burnout, ¿no? Y el estrés también en los trabajadores sanitarios, que día a día pues, batallan con temas duros, ¿no? También, entonces es muy importante también que haya zonas de descanso, que haya espacios amplios, luz natural para los trabajadores y muy importante también los espacios exteriores, la naturaleza, ¿vale? Porque muchos pacientes nos dicen que necesitan espacios donde poderse salir y tomar un poco el aire y no estar siempre entre cuatro paredes. Esto es clave también. Y además que un hospital es que pasan muchas cosas. En el Valle, desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces, bueno, pues pasan alegrías, pasan penas, pasan lloros, pasan muertes. Y no tenemos espacios bien definidos para que una persona que haya fallecido pues pueda recapacitar o pueda estar mucho más acompañado con profesionales. Muchas veces las noticias se dan en un pasillo. O con el tema infantil es muchísimo más delicado, ¿no? Porque si un día pasáis por zonas de UCI de infantil, pues se te pone la piel de gallina, más tú, que estáis mucho más acostumbrados, ¿no? Pero es un hospital es un lugar donde hay muchos sentimientos y es ahí donde la tendencia es a mejorar esos espacios. Nosotros tenemos un proyecto, ahora me voy a enrollar un poquito, tenemos un proyecto entre manos que son las nuevas consultas externas del Valle. Y es un proyecto innovador, ya no por la propia arquitectura, que también, pero han sido los asistenciales los que han adaptado el espacio. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque consultas externas, aparte de tener consultas externas, tendremos otros temas, hospital de día, etc. Pero consultas externas. Le queremos dar un giro de 180 grados. Vamos a intentar cambiar cómo son las consultas actualmente. Y llevamos muchísimos años, hace muchos años, que desde CatSalud se hizo un modelo de consulta. Era un modelo de consulta muy férreo, en el cual eran consultas entre 16 y 17 metros cuadrados, de 5,3 por 3,5 o 3,10 de ancho, una mesa, una camilla, un pequeño armario y un lavamanos. Y esto se ha llevado hasta el día de hoy. Y eso lo vamos a cambiar. ¿Y lo vamos a cambiar cómo? Pues hablando con los asistenciales de cuál es la manera que el paciente se encuentre a gusto con el profesional. Si tenemos una consulta donde tenemos una mesa rectangular, donde aquí está el médico o la doctora, y delante tiene al paciente, ya estás creando una barrera. Esta barrera ya te está indicando un poco cada uno el papel de cada uno. El paciente tiene la enfermedad y el médico la está controlando con un ordenador, va poniendo las cosas, 4 preguntas, tiene una camilla, hacen 4 inspecciones y punto pelota. Y eso lo vamos a cambiar, ¿cómo? Pues que haya una dualidad, haya una interferencia, haya un contacto mucho más próximo el profesional con el paciente. ¿Y esto cómo se consigue? Pues en lugar de hacer una mesa rectangular, pues podemos jugar con mesas mucho más orgánicas, para que el paciente se nos siente al lado, para que haya incluso contacto del médico con el paciente. Intentamos que todas las consultas tengan una iluminación, que tenga una pantalla en la pared que en un momento dado el médico le puede representar en la pared pues una radiografía para que el paciente lo pueda ver. Este contacto, que ahora no existe, lo queremos cambiar, lo vamos a hacer, es una apuesta de futuro,
que yo creo que va a cambiar un poco la mentalidad que teníamos a nivel de consulta. Y hay otras aportaciones importantes. Va a desaparecer las microparcelas, van a desaparecer los despachos. Vamos a hacer unos back office donde los médicos en cada una de las plantas puedan sentarse, puedan hablar, puedan investigar todos juntos. Y eso yo creo que es fundamental, porque hay, de alguna manera, se intercambia la manera de trabajar. Es una manera de trabajar mucho más comunitaria y no tan particular como se estaban haciendo hasta ahora. Bueno, os he comentado el tema es el edificio de Teixonera, lo he comentado porque incide mucho con este cambio de paradigma. Evidentemente, hablando con un tema que es el que pertoca, ¿no?, que es esta humanización, vamos a incorporar nuevos elementos, materiales, vamos a incorporar aspectos también sensoriales. Me refiero, por ejemplo, a temas de olor. La gente siempre dice que los hospitales tienen un olor característico. Es un tema delicado, porque no todo el mundo les gusta el tema del olor, pero sé que hay unos olores que, bueno, pues son inertes y desaparece, pues, bueno, el olor que pueda proceder. Iluminación, por supuesto, patios, ventilación cruzada. Estamos también en un proyecto donde el tema ecológico nos impacta de primer orden, primero por una normativa, evidentemente, del ayuntamiento, pero intentaremos hacer unas ventilaciones naturales en salas de espera. Salas de espera muy grandes, que siempre se nos quejan de las salas de espera que son pequeñas. ¿Por qué? Porque preferimos poner camas o preferimos poner habitaciones y disminuir espacios de espera, ¿no? Y eso yo creo que es un error porque en las salas de espera pues también pasan muchas cosas y la gente se pone nerviosa, las instancias no son las que pertoca. Bueno, todo eso es lo que queremos cambiar en este edificio, que yo creo que será un referente. Yo creo que hay muchos hospitales, en este caso son consultas externas, que nos están esperando a que hagamos el edificio para ver cómo funciona, porque este cambio de paradigma yo creo que no es un invento, tiene que funcionar, pero bueno, pues hay gente que tampoco no lo ve del todo claro, ¿no? Pero sí, lo vamos a tirar adelante. Això que deies, perdón, esto que decías de que están esperando a ver cómo funciona, yo te confirmo que es así. Conozco dos gerentes de dos hospitales muy relevantes de España que me lo han dicho. En relación a esto que comentaba Víctor, se hizo un estudio con un proyecto que se llama Jardín Sonoro. Entonces se cogieron diversas salas de espera del hospital y a través con una empresa especializada se hizo como un hilo musical basado en elementos de la naturaleza. Entonces, cuando las consultas se ponían en marcha, el hilo musical también se ponía en marcha. Entonces, se midió la ansiedad, ¿vale?, de las personas que estaban en la sala de espera y luego también el número de veces, ¿no?, que se levantaban y también iban al mostrador de la administrativa para expresar pues, algún tipo de queja porque se tardaba o por tal. Entonces, se vio eran 4 espacios, en los 4 espacios el mismo resultado, y es que cuando las personas se quedaban impactadas al empezar a escuchar y se empezaba a sentir una calma, o sea, bajaban la voz, en general las personas que estaban en la sala de espera bajaban la voz, había mucho más calma, mucho más silencio, y luego también se midió la ansiedad y bajó considerablemente en todas las salas, o sea que se vio que realmente pues, funciona, ¿no?, que si hay un ambiente a nivel de oído, ¿no?, de ruido agradable, que te lleva a la calma y a la tranquilidad, pues también las personas también se relajan y se mimetizan con el entorno. Sí. Yo también añadir una cosa que es súper importante, que los profesionales asistenciales
con experiencia y sensibilidad pueden aportar mucho, pero quien más puede aportar son las personas que lo viven en primera persona, que son los pacientes y los familiares. O sea, que es cada vez más importante que cuando se diseñan espacios y se piensan hacer reformas, se cuente con la opinión de las personas que están allí en esos espacios. Nosotros... Que de hecho en Vallebrón tenemos grupos que son comisiones estables, donde se les pregunta a los pacientes diferentes cosas, entre ellas una de estas. Hemos hecho grupos focus group, para trabajar ciertos aspectos, para incluir el paciente en toda esta toma de decisiones, ¿no? Y hay profesionales, hay pacientes, y entre todos pues se llega a decisiones compartidas. Sí, básicamente los pacientes siempre nos piden lo mismo, ¿eh? Que son, o sea, la iluminación, quieren luz. Lo que pasa es que en el valle pues no podemos según qué hacer. Pero el tema de la luz es fundamental. Y el tema de la sonoridad. Es otra de las cosas que nos piden y que, claro, nosotros cuando hacemos los proyectos lo tenemos que tener en cuenta, porque es que si no, después se vuelven a hacer entrevistas y nos vuelven a decir lo mismo. Y entonces eso no puede pasar. Y después, un aspecto importantísimo, que también yo creo que es fundamental, aparte de los pacientes, evidentemente, son los profesionales, lo repito. Un caso práctico. Nosotros hicimos hace 3 años la reforma de una planta de hospitalización infantil y para hacer el proyecto contactamos con un equipo de arquitectura que se llama PSP, AGET, no sé si os conocéis. Hicieron un proyecto una distribución de la planta, era una planta de 1000 metros cuadrados, una distribución fantástica, la veíamos súper bien y entonces antes de tirar adelante con el proyecto siempre les pedimos 2 planos, 3 planos para que veamos cómo es aquello definitivamente y se lo presentamos a los asistenciales. Claro, nosotros pensábamos que era fantástico, era maravilloso y que saldría fantástico. Hacemos la primera reunión con los asistenciales y un médico, que no voy a decir el nombre evidentemente, pues saltó y dijo que aquello no le servía para nada. ¿Por qué? Claro, nosotros la primera pregunta, ¿por qué? Y es porque habíamos puesto a los profesionales en una zona central de la planta. Era una planta cuadrada y le habíamos puesto una zona central de la planta. Claro, no se veían, ellos trabajan más horas que un reloj, y no se veían estar en una zona central cuando en el perímetro habían un montón de ventanas. Y nos hicieron cambiar la posición de los profesionales a una zona en contacto con la luz, en decremento de alguna habitación, que eso es lo que le comentamos. Pero el razonamiento que nos dieron era muy claro, era este. Nosotros estamos trabajando no sé cuántas horas, un montón de horas, con 7, 8 personas, y tenemos la necesidad de ver el exterior. Y así lo hicimos en decremento de un par de habitaciones o de 3 habitaciones, no me acuerdo. No, era la planta segunda. Planta segunda. Lo hicimos así y bueno, pues estábamos un poco amoïnats, ¿no? Ostras, que el médico este que nos ha hecho modificar y tal. Pero la verdad es que tenía toda la razón del mundo. Absolutamente toda la razón del mundo. Nunca tuvimos ninguna queja, no hemos tenido ninguna queja por parte asistencial de esta planta. Están encantados. Realmente cuando hacemos una remodelación de una planta pasamos de 0 a 100. O sea, los primeros que están encantados son los profesionales, evidentemente. Tendríais que ver las condiciones que hay alguna planta, que son plantas que son súper antiguas. Ahora tenemos un proyecto encima de la mesa que es la remodelación de toda la planta segunda de la general, que son de neurología. Es la planta más antigua que tenemos que reformar. Aquí, evidentemente, también hemos contactado con los profesionales porque nosotros lo queríamos pintar de blanco, etc., etc. Los profesionales nos dicen, no, en neurología no vas a pintar de blanco. Tenemos que utilizar otros colores que son mucho más tenues, vete a un gris. Y eso, claro, a nosotros nos dice mucho. O cuando hicimos la remodelación para psiquiatría infantil, según qué colores, pues no los puedes poner. Y entonces hay estudios que con los profesionales te dicen, mira,
El suelo lo puedes poner así, las paredes lo puedes poner así, y es evidente. Nosotros no tenemos este conocimiento, pero los asistenciales, los médicos, la enfermería, evidentemente nos lo dicen. Y por eso nos vamos un poco amoldando. Sí, en nuestro caso, un poco es desde una, como decía antes, ¿no? Una radicalidad de lo que es un planteamiento desde una escala muy pequeña, ¿no? Muy humana, que permite, ¿no? Pues eso, un centro cálido, un centro Maguis es como una casa. Cuando le preguntamos a las personas, oye, descríbenos ¿no? tu experiencia en Cálida, etcétera, o en Maguis, siempre es paz, casa, ¿no? Humano, bueno, este tipo, ¿no? de planteamientos, y lo vemos en cómo nos transmiten, en qué les ha ayudado. Es decir, muchas personas que han venido a Cálida nos dicen, oye, es que la primera vez que hablé de metástasis fue en la mesa del comedor del centro. La primera vez que verbalicé que me voy a morir fue ¿no? en la silla o en el banco que hay en el jardín, hablando con la psicóloga. La primera vez que ¿no? hice ese paso, ¿no? Para explicarle a mi mujer que no quería seguir con el tratamiento fue porque, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese planteamiento muchas veces, gracias, es la configuración espacial. Obviamente el equipo, ¿no? Las personas, los profesionales asistenciales son fundamentales, ¿no? Para hacer ese trabajo, ¿no? Pero el espacio ayuda cuando consigues normalizar la situación en la que están viviendo, horizontalizar la relación entre paciente, nosotros ya no es un paciente, cuando llega a Cálida es una persona con cáncer, ya no es un paciente. Y eso, a nuestro equipo le cuesta mucho dejar de decir paciente, porque vienen del mundo hospitalario, pero les forzamos a que no lo digan. Pues cuando llegan y ese proceso de sin batas, ¿no? De una forma lo más horizontal posible y lo más humana posible, ese vínculo, ¿no? Que decías tú en esta nueva configuración del hospital del hospital de día, de culturas externas, que realmente os animo que vayáis por ese camino, porque sé que es difícil y sé que no es lo mismo a una escala de miles de consultas. Creo que son 1,5 millones de consultas externas en Vall d'Hebron, según me dijo el doctor Salazar. Eso es enorme, ¿vale? Pero ir por ese camino permite tener una relación con el paciente, en este caso, mucho más cercana, mucho más, ¿no? más enfocada a la cura, al bienestar y a adaptarse a lo que también la persona enferma decida sobre su situación. Y ese es un elemento fundamental, el empoderamiento de las personas en sus procesos terapéuticos. Y eso, la escala, ¿no? de un centro Maguis, de un centro Cálida, te permite fomentar esa proactividad de la persona, decirle, oye, tú estás aquí porque quieres. En un hospital es distinto, están allá porque están enfermos, ¿no? Y van allí porque están forzados, pero se puede trabajar en ese ámbito de la proactividad, porque eso transforma y genera adherencia a los tratamientos, genera, ¿no? vínculo con el profesional, con el médico, con el psicólogo, con quien sea que se encarga de eso, ¿no? Y eso creo que es fundamental. En relación a esto que comentas, también hay evidencia científica que nos dice que los espacios nos ayudan a socializar y mejoran las relaciones entre pacientes, con familiares y también con los profesionales. Prefiero en un espacio más adecuado, la relación con los profesionales pues también fluye mejor, prefiero. Y en lo que decía Víctor, ¿no? del espacio, de los profesionales, de la luz natural, también hay que pensar para qué es necesario ese espacio. Me refiero, hay espacios que el profesional no está mucho rato en ese espacio, un almacén, una zona de preparación de medicación que a lo mejor está un rato y sale, pero sí que hay otros espacios como pueda ser una sala de descanso o una sala de trabajo donde a lo mejor pasan muchas horas. A lo mejor hay que priorizar, ¿no? Y que la luz natural esté en ese espacio donde pasa más horas. No todo es luz, porque tú trabajas con radiólogos, por ejemplo, y quieren oscuridad. Claro, bueno. Ellos no quieren luz, entonces, claro, le tienes que poner, bueno, ¿qué vais a hacer? No, nosotros no queremos ninguna luz. Tienen las cortinas bajadas, entonces depende de cada una de la situación. Y respecto, claro, el tema de esos centros Cálida, es que es otra escala. Y, ostras, sería fantástico que todos los hospitales fuesen así. Pero tendríamos que doblar los metros cuadrados que tenemos, ¿no? Pero
esta configuración que tienen estos centros, claro, nosotros no lo podríamos adaptar. Sí podemos hacer pequeños gestos en según qué cosas, pero una libre circulación de estos centros nosotros no los podemos, entre otras cosas porque hay temas de seguridad. Y es lo que comentaba, o sea, pensar que en el Valle hay 9.500 personas, unas 9.000 11.000. profesionales, ¿no? 11.000. 11.000. 11.000. 11.000. 11.000. Sí, sí. 11.000. O sea, Vilassar de Dalt tiene 9.000. Yo tenía 9.000. Es que es una ciudad, ¿no? Es una ciudad. Y entonces, ¿y cuántas personas nos vienen al día? Es que 50.000. esto es medio campo del Barça, ¿no? Y entonces, claro, es que es cada día, entonces todo es grande. No sabéis los consumos que tenemos eléctricos, no sabéis lo que generamos de residuos. Es todo grande. Entonces, intentar hacer este ejercicio, que yo me parece que es lo más sano del mundo, en un hospital es sumamente complicado. Si es de obra nueva, ahí sí que puedes más o menos jugar. Pero en nuestro caso es complicado. Sí que tenemos, aparte de Teixonera, yo vendo el Valle, lo estoy vendiendo. Tenemos otro gran proyecto, que es el proyecto, le llamamos el Full, que es farmacia, urgencias, logística, y le hemos añadido una L más de laboratorios. Esos son unos 50.000 metros cuadrados más, que lo que vamos a hacer es ordenar todo lo que es el campus del Valle. El campus del Valle ahora es muy desorganizado y lo vamos a organizar. Y vamos a hacer que el Valle d'Hebron no sea un impedimento entre Sant Genís y Montbau, sino que sea un equipamiento transparente, que la gente pueda circular por en medio. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues romper los muros que tenemos y lo tenemos que abrir a la ciudad. Pero eso es complicado, entre otras cosas, porque evidentemente tenemos el ayuntamiento y tenemos muchísimas cosas. Este nuevo proyecto que tenemos, que ahora se va a sacar la licitación del proyecto, es un proyecto que yo creo que es el que va a durar los próximos 150 años, es el que va a transformar todo el valle, todo de que tendremos los mismos edificios antiguos, que los tenemos que ir reformando, pero estos nuevos edificios sí que es el que van a cambiar toda la configuración del valle. Y entonces sí que iremos un poco con el tema este. Ahora, por ejemplo, ya sabéis, hayas hecho el edificio de recerca de Jordi Badia y UBAC. Es un edificio que es la primera piedra de esta transformación que queremos hacer en el valle. ¿Y qué es lo más importante? Pues bueno, es un edificio de recerca, ¿verdad? No hay hospitalización. El concepto es diferente. Es el laboratorio, gente que está trabajando en sus despachos, son gente que son investigadores y no tiene nada que ver con un hospital. Pero sí que nos da una nueva configuración. Y la particularidad de este edificio es que las cubiertas son ajardinadas y han generado una plaza que antes no existía, una plaza verde. Claro, los vecinos, tenemos unos vecinos que están muy contentos y otros que no están tan contentos, porque por las noches nos hacen botellones y todo esto. Sí, pero bueno, es lo que hay. Pero sí que a nivel formal, ostras, hay pacientes que se van hasta pasear por arriba, que tienen unas vistas espectaculares de Barcelona y que esto sirve un poco para recapacitar o incluso asistenciales, ¿no? Que los ves paseando por allá, que en algún momento dado, es lo que tú comentabas, María Ángeles, que hay, los médicos, es una profesión que es bestial, ¿no? Porque se te muere un paciente y lo tienes que superar. Y los ves paseando por allá, los ves hablando, se pueden sentar. Y esto es un poco la interacción que tiene que tener un edificio con el resto de las personas que trabajan allá. Ahora ya no hay más proyectos. Yo, como resumen un poco lo que decía Víctor y lo que decía María Ángeles, al final, bueno, y Joan, ¿no? Al final es
encontrar un espacio, al final es como tu casa, ¿no? Que cuando entras y está desordenada, pues te crea este estrés y esa no querer entrar. Tenemos que crear ese espacio donde los pacientes se quieran tratar y donde los profesionales quieran trabajar. Si tú creas hablábamos de burnout, pero yo lo llevo al otro extremo, ¿no? Si tú tienes un espacio donde te gusta trabajar, te sientes cómodo y saca lo mejor de ti, vas a traer el mejor talento, luego van a llegar los siguientes mejores y va a ser una rueda, ¿no? Y el paciente no va a tener ningún miedo a venir a Vallebron. Hay una imagen que incluso el otro día también se me repetía, que en Vallebron vas cuando las cosas van muy mal. Y tenemos un poco esa percepción, ¿no? En Vallebron de que si te mandan allí es que algo va mal. Y hay cosas que son ciertas y que significa que te las vamos a curar. Yo desde la transformación no digo es que va en positivo, es que si vienes aquí es porque encontraremos esa solución. Pero eso no es solo asistencial, es que vas a ir a Vallebron y no te vas a tener sensación mala de que, ostras, estoy entrando en Vallebron, ¿no? Sino que aquí me van a curar. Y eso no solo se consigue con los mejores profesionales, con la mejor asistencia, con la mejor investigación, sino sabiendo que ese espacio en el que vas, pues ese mal concepto de que la sanidad pública todo está peor, pues lo tenemos que cambiar y lo estamos cambiando, ¿no? Pasa por el nuevo edificio de atención ambulatoria y pasa también por todos esos espacios hacerlos diferentes. El otro día, bueno, hace ya unos meses nos vino la responsable de enfermería de la UCI, de General, y me dijo, mira, Julia, es que los pacientes se pasan 6 meses, 8 meses, 3 meses, un mes encerrados en la UCI, que lo único que ves es una cortina que además no funciona, guiño a Víctor, que no se cierra y no se abre. Y el paciente, entre que viene el acompañante que me puede ver mientras me están cambiando y yo que cada día veo lo mismo, crea una sensación, encima en un metro, no sé, en 12 metros cuadrados, les crea una sensación de ansiedad. Dices que no quiero venir aquí. Pues durante el COVID, incluso recuerdo que sacábamos pacientes fuera. Eso que decía María Ángeles, ¿no? De que así veían los pacientes exteriores, ¿no? Pues cogíamos a un paciente y lo sacábamos fuera, el que se podía y el que estaba bien, para que viera la luz del sol, ¿no? Entonces, es un poco todo y que ya no es solo el espacio, que si es grande, que si es pequeño, que si la luz, que tal, es esa sensación que tienes cuando estás ahí dentro, ¿no? Y cómo le tenemos que acompañar para que sea menos leve y menos traumático en muchos puntos, ¿no? Y que esos espacios se asocian, hay estudios también que los asocian a procesos de desorientación y de delirio. Me refiero a pacientes que acaban con un delirio pues por esta falta de luz, por este aislamiento en espacios pequeños y por esto acaban no distinguiendo el día de la noche, un día de otro, ¿no? Y entonces realmente eso empeora su pronóstico. Sí, yo diría... obviamente la escala es muy importante, ¿no? Y eso dificulta muchas cosas desde un punto de vista, ¿no? de generar espacios que sean humanamente ¿no? asimilables o asumibles. Pero lo que pasó es que en algún momento del racionalismo se nos fue la mano. O sea, la realidad es esa, porque no es una cosa de ahora, hace muchos siglos, ¿no? Los griegos y también los chinos y la cultura sinoísta, ¿no? Hicieron espacios de bienestar, ¿no? de atención, pensados en la persona, pensados, y eso no es de ahora, ¿no? Lo que tenemos que hacer es volver a plantearnos que incluso en la inmensidad, ¿no? del mastodontismo que necesita un hospital como Vall d'Hebron, o La Paz, o yo estaba hace poco en la Jiménez Díaz, tienen las mismas consultas externas que tiene el Vall d'Hebron y son 7 edificios uno junto al otro, no hay ni un espacio entre ellos. Y es brutal lo que pasa ahí dentro. Pues eso, que es una realidad, porque al final son hospitales que crecen de forma casi orgánica, ¿no? Y es difícil pararse a reflexionar sobre cómo lo voy a ordenar y cómo lo puedo, ¿no? Llevar a una escala más humana. Viene de una herencia de vamos, ¿no? a hacer edificios súper racionales para la respuesta a producir, a una producción, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, creo que como planteamiento, es decir, obviamente Cálida es una cosa muy pequeña, ¿no? Pero desde esa radicalidad plantear, oye, pues podemos, ¿no? plantearnos, ¿no? cambios que permitan ir en una dirección que es
ir mitigando esa racionalidad que es necesaria al mismo tiempo, y somos conscientes que, ¿no? Soy plenamente consciente que es necesaria, tiene que haber pasillos para profesionales, pasillos para pacientes, tiene que haber toda una serie de, ¿no? de funcionamientos para que funcione un monstruo como Valledorón, La Paz, 12 de octubre, San Pau, estos hospitales. No puede ser de otra manera, ¿no? Pero sí que se puede ir con caminos, ¿no? que te pueden llevar a un mejor bienestar cuando estás dentro. Yo, bueno, estoy encantada porque la conversación fluye y yo creo que todos tenéis como tanto argumento, pero lo quería llevar otra vez al tema que tenemos ahora, ¿no? Que es Cálida, con esta capacidad que Cálida quiere tener de difundir este tipo de programa a otros edificios. Entonces me gustaría tener como vuestra opinión también en lo que tiene como de dificultad ser aceptada, ¿no? Porque, o de dificultad ser entendida, y de la potencialidad que tiene un proyecto así, porque tú estabas diciendo, Víctor, que claro, a gran escala es muy difícil actuar, pero esta es una idea muy especial de llevar algo pequeñito que pero puede utilizar todo el mundo. Y pues entonces quería tener un poco vuestra opinión. Además, aquí veo Rosie Williams, que ha sido la culpable de empezar todo esto, para mí como mínimo, que vino hace muchos años, que después a lo mejor... uno de estos micrófonos, no sé si lo consigo. Sí, arriba. Al inicio de este proyecto estaba muy consciente del reto que cualquier hospital lleva, porque para mí un hospital moderno, en particular grande, parece más a un aeropuerto que a un lugar donde se cuida a la gente. Y por mi parte me gustaría que quizá tú, Benny, dice algo sobre lo que es el modelo Magis, porque mirando a todos los ejemplos de los estudiantes, quizá una cosa no es solo el espacio construido, es el espacio en el entorno. Y has hablado muy bien, Víctor, de plantas dentro, etcétera, pero a veces solo tener la posibilidad de mirar fuera, pero también tener acceso fuera a lo que es un ámbito más acogedor en un jardín, y tener la oportunidad de detenerte un rato en un ámbito que también te acoge, pero de una manera diferente de cualquier espacio interior. Bueno, qué bonito, ¿no? Yo siempre recuerdo que, no sé si habéis venido en 2007, 2006 aquí en el estudio, que habéis venido como pacientes o expacientes que habéis experimentado unos Magis Centers en UK, en Reino Unido, y habéis venido con esta idea que era totalmente ideal, ¿no? De decir, qué bonito sería tener uno aquí. Luchamos juntas para tener un centro de este tipo aquí. Y pues ahora se ha hecho realidad y se están digamos, proponiendo como para más lugares aquí en Cataluña, centros de este tipo. Y yo creo que el centro de este tipo es una idea que yo creo que es como muy revolucionaria, muy genial, ¿no? Por eso que hemos hecho esta exposición contando de Maggie Keswick, cómo ella pasó por tener que cuidarse de un cáncer en unos hospitales de Reino Unido, cómo se dio cuenta que esto le daba como una especie de depresión, lo que estabas diciendo, se notaba despersonalizada. Digo, yo aquí soy un número, pero ¿cómo puede ser, no? Y entonces empezó a imaginar esta posibilidad de tener pequeños lugares que superan la dificultad de decir, claro, no podemos mejorar todo el edificio. Empezamos con pequeños lugares donde se puede ir y donde se puede encontrar una arquitectura bonita, de calidad, que eso significa también que
la belleza, la calidad, el arte tienen un impacto y esto es algo que creo que no todo el mundo admite, ¿no? Y la naturaleza, esta arquitectura está mezclada con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el año pasado enseñé en Yale y a los estudiantes les pasé este tema, ¿no? Justamente vuestro próximo tema, que quizá tenéis ganas de tener un centro cálido. Es que el meu gos es tremendo. Pero cuando iba a las visitas de obra con el perro, me decían las enfermeras, esto es lo que se necesitaría. Unos perros dentro del hospital. Tenemos. Hay perros que acompañan a pacientes con TDA, síndrome alcohólico fetal. Pacientes paliativos. Esto también es humanización, ¿eh? Perdona. Pero también son especiales. En el Valle queremos un centro, un centro cálido. Exacto, cuéntanos de esto. Claro, evidentemente que lo queremos. De hecho, a ver, Teixonera, el edificio de consultas externas, no solamente es el edificio, porque al lado tendremos otro edificio de no sé qué despacho de arquitectura, no es nuestro, es el centro de salud y lo van a poner justo al lado, pero todo lo que es la manzana hasta, no me recuerdo el nombre del carrer, no me acuerdo el nombre de la calle, se va a remodelar. ¿Por qué? Porque servirá para el barrio. Y entonces hemos reservado un sitio para un centro cálido al lado del edificio de consultas externas. Al lado, abajo, ya veremos a dónde. Pero lo tenemos reservado. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Primero tenemos que hacer el edificio de consultas, que son 4 añitos, tranquilamente. Tenemos que empezar quizá este verano, o bueno, depende, es un tema de licitación, pero lo vamos a empezar este mismo año, pero sí que queremos un centro cálido, porque no es porque lo tenga San Pau, es porque lo vemos necesario. Es que además está con unas vistas que yo creo que de la ciudad, desde el barrio de Horta, yo creo que será muy chulo y será una pieza importante. Claro que sí, evidentemente. Pues Joana, a lo mejor puedes decir cuántos más cálidas tú piensas tener y cómo va la opinión, ¿no?, sobre estos temas. A ver, todos son procesos, como bien dice Víctor, muy lentos, complejos, no es suelo público, nosotros somos un actor privado, todo es muy complicado. Entonces, con el doctor Salazar, el doctor Tabernero, llevamos hablando desde el año 2019, antes de la pandemia, de esto. Hemos buscado 1000 opciones para poder, supongo que a través del equipo, ¿no?, de arquitectura y de servicios generales. Yo no he tenido la primera vez que veo a Víctor y será si conseguimos hacer ese proyecto, no lo pongo en condicional, o sea, realmente queremos que eso pase, creo que el Vall d'Hebron lo quiere, pero nosotros nos haría no mucha ilusión, sería el centro más grande seguramente del mundo de Magis, ¿vale?, desde el punto de vista del número de atenciones de pacientes atendidos por parte de Vall d'Hebron. Realmente, actualmente ya el 20% de las visitas de San Pau vienen de Vall d'Hebron, o sea, y está increciendo, y bueno, esa es una realidad que estamos viendo, y acercarlo allá, ponerlo al lado, pues tendrá una capacidad de impacto pues muy elevada. Una pregunta. ¿Cuántas personas vienen en vuestro centro? Al año. Sí. 2.500. 2.500. 2.500, hem fet 12.000 visites aquest any. El centre más grande de Magis es el de Hong Kong, está atendiendo unas 35 o 40.000 visitas al año. Vale. El de Edimburgo, que hace 30 años, está sobre las 30, 32. El de San Pau está pensado para estar entre las 15 y 20 y luego tener que hacer una extensión, como han hecho otros centros. Porque en y el de Vall d'Hebron, las proyecciones son enormes. En este centro tenéis personal asistencial, ¿no? Sí. Entiendo, sí. De soporte psicosocial. Vale. Són infermeres, treballadors socials, psicòlegs. Aquesta és l'estructura bàsica, i després hi ha tot un desplegament de professionals externs
que venen a fer diferents disciplines i sobretot el que hi ha és, i aquest és un dels valors afegits, és molta col·laboració amb l'hospital del costat. I també teniu menjador... Centre de dia. Ah, és centre de dia. No és residencial, Vale, es centre de dia. Tiene una cocina, ¿no? Una cocina como para poderse hacer una taza de té. No sé si se puede. És un centre de dia amb una gran mesa de comedor en medio, que és la zona comunitària. Bueno, és un concepte... He vist fotografies, i m'agrada molt el concepte, el vostre que teniu, és molt xulo. Y claro, ves aquello y entonces dices, ostras, es totalmente diferente, ¿no? Realmente es como una casa particular con mucha calma, ¿no? Aparentemente. Y yo supongo que para el paciente enfermo, pues, ostras, tiene que ser un refugio espiritual, ¿no? Entiendo yo que allá supongo que deben pasar muchas cosas. Son cosas que no pasan en el hospital porque es normal que no pasen en el hospital. Claro, pero cuando estás más cerca del hospital es mucho más fácil que pasen, porque si las alejas del hospital, la persona, sobre todo en fases más agudas, no va a hacer un desplazamiento adicional para recibir ese tipo de apoyo. Pero ese tipo de apoyo le ayudará a tener una mejor adherencia al tratamiento, tener una mejor interlocución con su médico, ¿no? Toda una serie de aspectos. A esto quería llegar yo. El diseño, yo hace poco, yo no soy arquitecta, ¿vale? Pero sí que empecé a oír el concepto de diseño biofílico, ¿no? Entonces empecé a ver que era integrar la naturaleza en el diseño, ¿no? Y que hay evidencia también que hay efectos muy importantes que impactan en la salud física, en la salud psicológica y en la calidad de la atención, ¿no? Por ejemplo, se reduce la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de cortisol, disminuye el estrés fisiológico, las estadas hospitalarias se acortan, son más cortas, menor percepción del dolor, recuperaciones más rápidas, beneficios en procesos de rehabilitación, reducción de la ansiedad, mejora del estado de ánimo, aumento de la sensación de calma, mejor reducción de la percepción de tiempo de espera, mejor calidad percibida de la atención, mejora también la experiencia del paciente, la satisfacción laboral de los profesionales, potencian las relaciones pacientes-profesionales y también estos espacios facilitan la comunicación y la interacción. O sea que es que... Sí, pasan cosas que no pueden pasar en un hospital, ¿no? Sí. O sea, estamos al lado del hospital, pero hace poco, Día Mundial del Cáncer, pues tenemos un huerto, cultivamos, ¿no? Tenemos a Montse y algunos de los que participan, Rossi, que participan en el huerto, hicieron calçots, hicieron una calçotada para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer. Qué mejor manera, ¿no?, de celebrar la vida que hacer una calçotada con personas que muchas veces se han desconectado, porque el proceso de aislamiento cuando vives un proceso de cáncer es enorme, sobre todo en personas mayores, porque se van cortando sus relaciones con esa parte, y el generar una comunidad de personas, ¿no?, que comparten, que viven experiencias similares, que hablan sobre su situación, que relativizan en función de lo que ven al lado, no porque el otro esté peor que tú, pero sí que eso ayuda también a ponerte en tu situación. Pues todo eso forma parte de ese proceso más comunitario de una medicina, ¿no?, una salud pública comunitaria, que dentro de un hospital, por su propia idiosincrasia, es mucho más complicado. Pero sí que los pacientes valoran, y las familias muchísimo, entornos donde puedan encontrarse con personas que están pasando por la misma situación. Y eso sí que es verdad que los pacientes refieren que es un punto clave para ellos, para su recuperación. Pues qué bonito, yo creo que ya tenemos más temas, no sé si queremos abrir un poco a las preguntas. ¿Sí? Quería hacer una pregunta en relación al mundo del hospital, porque claro, o sea, me quedo con lo que decía al principio, que al final de cuentas un hospital nace, muere, ¿no? Pasa toda su vida, y es un recinto bastante centralizado, ¿verdad? Es como yo recuerdo cuando tú vas al colegio, el colegio que es público siempre tenemos que ir todo a un sitio que es muy grande, muy encerrado. El hospital también es lo mismo. Entonces mi pregunta es en relación a esto, ¿por qué, o si es necesario que siempre los hospitales tengan todos sus servicios tan centralizados en un gran edificio, y no es posible mejor pensar en que quizás esa centralización del edificio esté dispersa por todas las ciudades, y que quizás el gran hospital sean como muchos tipos centros cálidos,
Y así la persona no tiene la necesidad de moverse tanto a este sitio tan grande, sino que esto está más expandido en la ciudad y él tiene mejor calidad de vida para las personas, ¿no? Porque yo entiendo que para este sitio donde está el Valle de Hebrón va toda la gente no solo de Barcelona, sino de fuera de Barcelona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué centralizar toda la salud y no pensarla como más orgánica y que esté distribuida con la misma calidad como funciona un Valle de Hebrón, pero que sea un Valle de Hebrón más particionado? Es que m'estàs trepitjant. Benedetta. Está. Yo ahora te contesta Víctor en temas de infraestructuras, pero una cosa importante a resaltar es que, de hecho, Valle de Hebrón somos el único hospital que hacemos todo, desde antes de nacer hasta las últimas etapas de la vida, y eso nos da una ventaja muy grande versus otros, que es que en todo momento vas a sentir tu casa. Justamente, si tú eres un paciente, me invento, tienes una cardiopatía congénita con 3 años que te la diagnostican y luego tienes que irte al hospital de adultos, le genera María Ángeles nos dirá más, pero le genera un trauma a ese niño que se tiene que ir como al hospital de los mayores, ¿no? En Valle de Hebrón te acompañamos. Entonces, ese paciente, ese profesional que te ha estado acompañando, tratando desde bien pequeño, va a hacer una transición con su médico de adulto y le va a acompañar. Encima le va a pasar todo el caso, y, ¿no? Va a estar a su lado. A nivel de infraestructuras, tu paso y no tal, pero sí que hemos visto que, y sí que podrías preguntar que si tú eres un paciente que has tenido que cambiar y que has vivido diferentes etapas con diferentes profesionales, cada vez es nuevo y cada vez te crea como esa angustia y ese estrés, ¿no? En cambio, un sitio que ya conoces, porque es tu casa, te da una seguridad y una calma que no tienen nuestros hospitales. Para nosotros, de hecho, esto es una de las grandes ventajas que tenemos como hospital. Somos los únicos y nos orgullece en ese sentido porque nunca dejamos el paciente, ¿no? Sea lo que sea, te voy a hacer un diagnóstico integral, porque luego quizá te doy otra enfermedad y te diagnostico otra enfermedad, pero ya tengo toda tu información aquí, conozco al profesional de al lado que me va a contar qué le ha pasado, ¿no? Vale, Víctor Pardo o María Ángeles. Bueno, centralizar es abaratar. Me refiero, si tú tienes diferentes hospitales satélite, te sale mucho más caro. Si tú tienes una centralización hospitalaria, pues igual si puedes construir 3 plantas más, pues las vas a construir. Entonces, segregar es, yo entiendo que la centralización, cuando se hicieron aquí los hospitales, aquí en Cataluña, bueno, en Barcelona, ya se buscaron lugares fácticos. O sea, el Hospital del Mar. El Hospital del Mar era el hospital de los pobres. Ya dijeron, ya puse un hospital un poco apartado de la ciudad. Tenemos un caso muy particular, el de Sant Boi. El Sant Boi es un tratamiento de salud mental. ¿Cómo nació Sant Boi? Pues la gente que tenía problemas psíquicos, pues los enviaban afuera de Barcelona, los querían afuera. Y el hospital de Sant Boi es fantástico, porque tiene unos jardines, unas entradas que son absolutamente terapéuticas porque tienen espacio. Pero el hecho de que hicieron allá el hospital era para apartar de la ciudad. Sant Pau, otro caso, ahora pondremos allá el hospital un poquito en medio de la ciudad. Valle de Hebrón, las fotografías que tenemos lo tenías que ver, son campos. Entonces, sí que se hizo una planificación hospitalaria en Barcelona y lo hicieron en diferentes reductos. Belvitge, ya tenemos otro, ¿no? Me refiero, centralizar, sí, porque tienes todos los servicios en una área muy, muy pequeña. Entonces yo creo que sí que es importante. Lo que pasa es que las ciudades crecen y al final los hospitales se han encontrado que están dentro de la ciudad, pero inicialmente eran periféricos. Sí que, aparte de las estructuras, lo que sí que se va hacia el territorio son más los profesionales, ¿no? Porque sí que hay alianzas con otros centros hospitalarios, con primaria. Tenemos profesionales que salen a hospitalización a domicilio, que se mueven hacia los domicilios, tanto pediátricos como de adultos, paliativos, que también se mueve por el territorio para atender a personas en final de vida y a niños en final de vida. Y también profesionales que van a centros de atención primaria, que son Valle de Hebrón, pero que van al territorio, ¿no? a trabajar. Eso sí, es un poco más fácil que las estructuras, las infraestructuras.
De hecho, yo añadir, no soy experto en esto, ¿no? Pero la atención ambulatoria, ¿no? Y domiciliaria es cada vez más, Sí. y es el futuro de muchos de los procesos ¿no? de sanitarios, salud pública en este país y en cualquier otro, precisamente por lo que decimos, porque los hospitales muchas veces ya no podrán crecer más, ¿vale? Se han reducido muchísimo las estancias medias de los hospitales, aunque a veces tenemos pacientes que por desgracia tienen que estar temporadas largas, un año, pues sí, tenemos pacientes, pero cada vez menos. Y cada vez se intenta llegar al domicilio, que es lo más importante, que es donde está mejor el paciente, en su casa. Es que cada vez hay más gente mayor. Bien. Y entonces la movilidad importa. A nosotros nos pasó un caso paradigmático. Por ejemplo, en infantil, aquí en Cataluña es de los sitios de Europa donde hay menos nacimientos de niños. Y ya nos estamos planteando si realmente las salas de las habitaciones tienen que tener una o dos camas. Ahora tienen dos. Pero es que no tenemos, o sea, podríamos sacar incluso una cama y que ganas mucha más comodidad para el niño o la niña y la familia. Y en cambio la pirámide se está invirtiendo. La gente mayor ahora cada vez es bestial. Y entonces el tema de la asistencia domiciliaria, claro, hombre, ¿cuál va a ser el futuro? El futuro asistencial es complicado, ¿eh? Y eso bueno, lo tendrías que decir tú mucho más que yo, ¿eh? Pero es complicado, porque no lo vas a acertar nunca. Pero sí que ahora nos ha entrado bueno, el tema de la inteligencia artificial, etc., robotización, etc., pero también hay asistentes de voz. Por ejemplo, el otro día hicimos una visita en un hospital privado aquí en Barcelona, que es nuevo, y estuvimos hablando con la gerente y nos estaba enseñando cómo son las consultas, sus consultas que han hecho. Y eran parecidos un poquito a lo que nosotros tenemos un poquito, porque al final todo el mundo se copia, porque lo hemos hablado tantas veces que al final todo el mundo se copia. Entonces, bueno, es parecido. Pero la gerente nos decía una cosa importante, eso hace 3 semanas. Nos decía, yo si ahora hubiese dicho algo a los arquitectos, les hubiese dicho que no pongan mesa. Y es verdad. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ayuda muchísimo. Ahora hay unos asistentes de voz que son bestiales, lo cual te viene un paciente, no necesitas una mesa, no necesitas picar. El paciente, tú le vas preguntando, el médico va preguntando, la doctora va preguntando, y el asistente de voz va cogiendo, no es una grabadora, sino va cogiendo toda aquella información importante que después esto lo transcribe a un informe. Lo cual el médico, o la doctora, estoy hablando, no tiene que preocuparse por picar, sino tiene un contacto visual instantáneo con el paciente. ¿Llegaremos a este punto de que no pondremos mesa? Puede ser. Pero nos tiene que acompañar la tecnología. Antes decíamos, cuando entras en un hospital como el nuestro, que es tan grande, la gente se pierde. Pues bueno, la tecnología nos puede ayudar. Todo el mundo tiene teléfonos móviles, por ejemplo. Entonces, ¿hay alguna manera de que tú tengas una cita y tú con el teléfono, igual que el Google Maps, ¿no? Que te va llevando por diferentes sitios y tú llegas hasta la consulta o hasta donde quieras? ¿Eso será posible? Claro que sí. Robotización, también lo estamos estudiando en este proyecto de las consultas externas. ¿Por qué? Porque detrás de los médicos hay un tema logístico que es brutal. Y cuando digo logístico es que necesitas medicinas, necesitas algodones, necesitas bueno, todo. ¿Eso cómo lo llevas? ¿Lo va a llevar un señor hasta la consulta? Pues no. Estamos pensando en robotización, unos robots que irán por unos pasillos especiales, que son apartados de donde están los pacientes, e irán repartiendo todo el material. Inteligencia artificial, claro, hay que explotarlo. Humanoides, es otro paso.
que, sobre todo a nivel de información. O sea, cuando nos vienen personas en el hospital, lo primero que te hacen es preguntar. Si tú tienes quien dice humanoide, no sé, un humanoide, que te dé información de dónde tengo que ir, no sé qué, pues oye, perfecto. Eso va a venir, porque se están aplicando en otros hospitales, en China. En China se están aplicando. Entonces, esto nos va a venir. Entonces, ahora que nos parece una falacia, pues no lo será. ¿Y eso va a cambiar la forma asistencial? Hombre, yo creo que sí. No sé, yo creo que a mejor. ¿Vale? Sí, sin duda va a ser una ayuda, pero yo creo que la parte humana Exacto. al estar ahí, porque es que si no, el cuidar sin el humano es inviable. Yo creo que ahora, no sé cómo vamos de tiempo, pero quizá mejor seguir con las conversaciones de manera muy humana delante del pica pica que tenemos preparado, que Chris ha preparado. Y muchísimas gracias, ha sido fantástico. Yo he dejado que la conversación fluyera, digo, ¿qué hago? Le hago preguntas a todos y no, todo ha fluido perfecto. Entonces, muchísimas gracias y seguimos aquí un poco con conversaciones entre nosotros. Muchas gracias. Gracias.